Padre, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, en esta hora queremos orar delante de tu presencia y queremos bendecirte. Exaltamos tu nombre por la oportunidad que tenemos de poder buscar tu presencia, de poder saber que tú estás atento a nosotros, que estás atento, Padre mío, para darnos una respuesta, para impregnar en nuestro corazón una palabra. Ato y reprendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares. Doy órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca, aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este video, así sea hecho para la gloria y la honra de tu nombre. Aleluya. Gloria sea dada a Yahweh en esta hora. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero invitarles en esta noche a que usted busque conmigo el libro de Deuteronomios. Vamos a irnos al libro de Deuteronomios en el capítulo 29. Libro de Deuteronomios en el capítulo 29. En el versículo 18. Y hoy vamos a hablar de el corazón duro y de las características. Vamos a mencionar 8 características del corazón duro, pero antes vamos a mencionar algunos textos que nos indiquen o que nos digan de dónde viene el corazón duro. Libro de Deuteronomios, capítulo 29, verso 18, la palabra de Yahweh dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Elohim para ir a servir a Elohines de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré shalom, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¡Wow! Tremendo esto. Mire lo que está diciendo la palabra. La palabra está advirtiendo de que no se encuentre en medio de nosotros gente cuyo corazón se aparte de Yahweh para servir a Elohines ajenos, es decir, gente que se aparte de Yahweh y además de eso se vuelvan idólatras, ¿verdad? Y que tengan en ellos raíz que produzca hiel y ajenjo. Esto es raíces de amargura, falta de perdón. Y suceda, dice la palabra entonces, que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré shalom, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¡Wow! Está diciendo que aquellas personas, el corazón se les endurece, y cuando la palabra viene para cuestionar o para dar retribución por lo que están haciendo, entonces ellos no reciben la corrección que hace la palabra, sino que ellos se bendicen en su corazón y dicen que van a tener shalom aun cuando anden en la dureza de su corazón. Entonces fíjese que esto es una situación muy delicada y que si usted se da cuenta, realmente esta situación se presentó en la vida de Saúl, cuando Saúl le dijo a Samuel, le dijo: mira, yo he pecado, pero ven conmigo y adora a Yahweh conmigo y hónrame delante del pueblo. Mire lo que dice la palabra, libro de Salmos, capítulo 81, verso 11,
Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Es decir, que la gente que tiene el corazón duro tiene un problema en el oído. No oyen a Yahweh, tiene un problema en la visión, tampoco ven a Yahweh y tienen además el problema propio del corazón que no es sensible a la palabra de Yahweh y por eso se le llama corazón duro. Y entonces, si ellos no oyen a Yahweh, si ellos no ven lo que Yahweh hace y tienen un corazón que no es sensible a la palabra, pues entonces ellos andan en su razón, andan en sus propios consejos y en sus propios caminos. Entonces, bien importante eso. Libro de Jeremías, capítulo 7, verso 23. La palabra de Yahweh dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim. Vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que yo os mande para que os vaya bien. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar. Versículo 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, aquí nos hace una descripción mucho más extensa. Dice que son personas que no escuchan a Yahweh, que no siguen los consejos de Yahweh, sino que siguen en su propia razón y su propio razonamiento, en la dureza de su corazón malvado, y que no van hacia adelante, sino que van hacia atrás. Es decir, son personas que creen que el pasado que tuvieron es mejor que el futuro que van a tener y por lo tanto anhelan lo que ocurrió en su pasado y menosprecian lo que ocurre en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro. Y dice que estas personas les son enviados los profetas y ellos ignoran a los profetas, no los oyen, no inclinan su oído, sino que además de ello endurecen su cerviz. Esto es, se ponen tercos, son rebeldes, son obstinados y quieren hacer es lo que se les pega la gana y su obstinación en este caso dice que llegó aún a ser peor que la obstinación de sus padres. Entonces, ¿a qué padre se refiere? Se refiere a los padres que murieron en el desierto a consecuencia de que no le quisieron creer a Yahweh y que eran de 20 años hacia arriba y que demoraron 40 años en el desierto por la dureza del corazón de ellos. Entonces, fíjese todo lo que acompaña a un corazón duro en sus orígenes. Son corazones que no están escuchando la palabra, son corazones que no ven lo que Yahweh quiere que vea, son corazones que no quieren seguir el camino o el destino que Yahweh ha trazado, sino que quieren andar en su propio razonamiento y que no quieren mirar hacia el futuro, sino que tienen la vida clavada y la visión clavada en el pasado. En ese orden de ideas voy a mencionar 8 características del corazón duro. 8 características del corazón duro y la idea es que usted vaya examinando cada una de estas características, no sea que usted tenga alguna de ellas
y si logra detectar alguna de ellas, pues haga lo propio con esa característica. La primera característica que voy a mencionar, el corazón duro es un corazón que duda o tiene poca fe. En el griego se utiliza la palabra oligopistos, que es poca fe. Dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, aquí dice ondas, olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra parte. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, la primera característica es un corazón que duda o que tiene poca fe y que al tener poca fe es arrastrado de un lado para otro por el viento, como lo hace, ¿verdad? El viento con las aguas formando olas que van y vienen a la playa, que besan la arena y se regresan, que se mantienen ahí en ese juego. Y dice la Biblia que el que se comporte como tal no piense que va a lograr o va a recibir alguna cosa del Señor. Esto quiere decir que aunque tengan las promesas de Yahweh, las promesas no se cumplen en ellos. La razón es que tienen un corazón duro y ese corazón está inundado por la falta de fe, por la duda, ¿verdad? Y que eso los lleva a ser inconstantes y los lleva a que no reciban nada de parte del Señor. La segunda característica es que son arrastrados por las circunstancias que les rodean. Ahí mismo, en Santiago capítulo 1, en el verso 6, la Biblia dice que son semejantes a las olas del mar, que son arrastrados por el viento. Aquí el viento representa la circunstancia. Sí, es que el Señor me dijo tal cosa, pero es que se presentó la circunstancia tal, y como se presentó la circunstancia tal, entonces yo no hice lo que el Señor me pidió que hiciera, porque eso no se podía hacer, como si la circunstancia determinaran lo que se debe o no se debe hacer. Lo que se debe o no se debe hacer está determinado es por la palabra, la voluntad de Yahweh, está determinado por la voluntad de Yahweh, y por tanto las circunstancias no son más que el ambiente propicio para que Yahweh sea glorificado. Explico esto. Cuando las circunstancias son adversas a una palabra de Yahweh, realmente esas circunstancias adversas a una palabra de Yahweh juegan en favor de Yahweh. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Yahweh va a demostrar su poder y su gloria. La tercera característica de un corazón duro, inconstancia, ¿verdad? En las decisiones y sus actos. Es decir, hoy dicen una cosa y toman una decisión y mañana están en el otro extremo. Esto es lo que la Biblia llama en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 8, un hombre de doble ánimo, que es inconstante, dice, en todos sus caminos. Es decir, que arranca una cosa y cuando está caminando en eso dice, ay no, yo creo que esto no es, y llega y cambia para otra cosa. Y arranca eso y también lo vuelve a cambiar y así sucesivamente, porque es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea inconstante en todos sus caminos? La duda, la incredulidad,
y la falta de fe. La fe es un ancla que estabiliza las emociones. La fe es un ancla que estabiliza las decisiones. La fe es un ancla que estabiliza los caminos del hombre. Si no hay fe o hay muy poca fe, entonces el hombre es inconstante. Entonces el carácter del hombre se vuelve muy lábil, ¿verdad? Se vuelve muy lábil. Entonces, bien importante la fe en la vida del hombre. Cuarta característica está en el libro de Santiago, y es que el corazón duro es un corazón egoísta. El corazón duro es un corazón egoísta. Santiago capítulo 4, versículo 3. La Biblia dice, pedís y no recibís. ¿Eh? Lo mismo que acababa de decir en Santiago capítulo 1. Dice, no piense el que tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. ¿Verdad? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea que solamente piensa en ellos. Entonces, como solamente piensan en ellos, entonces piden y no reciben. Y si a eso usted le agrega que lo que piden no lo piden con fe porque siempre andan con duda, porque siempre andan con incredulidad, porque siempre le falta fe, entonces aquello que ellos piden no va a llegar. Mire lo que dice en el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Yahweh. Este asunto de estar pidiendo solo para sus deleites, uno lo ve en todo, en medio de los conflictos, siempre están pidiendo que sea el otro el que cambie. ¿Por qué? Porque ellos están pensando que lo único importante en el mundo son ellos y que por lo tanto el mundo debe girar alrededor de ellos. Entonces los que tienen que cambiar son los demás para amoldarse a lo que ellos quieren y no ellos para amoldarse a lo que los demás también necesitan, anhelan y Yahweh ha determinado para ellos. Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué pasó aquí? Lo que sucede en este evento es que llega un hombre con la mano seca y Yeshua estaba en la sinagoga y estaban ahí los líderes religiosos de la época acechándole para ver si él sanaría en el día de reposo. Entonces Yeshua dijo al hombre en el versículo 3 que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dice en el versículo 4, ¿es lícito en el Shabbat hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? Porque para ellos era más importante tener ellos la razón que tener misericordia de aquel hombre que estaba viviendo una situación difícil y que estaba sufriendo. Entonces mostraron su egoísmo callándose. Y Yeshua entonces se enojó con ellos y dice que se enojó
porque ellos tenían un corazón duro. Y le dijo al hombre, extiende tu mano, y el hombre la extendió, la mano le fue restaurada, le fue sanada, pero ellos, en vez de alegrarse porque aquel hombre había sido sanado, lo que hicieron fue salir, se fueron y tomaron consejo con otro grupo de sinvergüenzas, egoístas como ellos y endiablados como ellos para destruir a Yeshua. Entonces fíjese cómo el corazón perverso, el corazón duro, atenta contra Yahweh y contra su Hijo y contra sus propósitos. Otra característica del corazón duro es que el corazón duro no se arrepiente. Y como no se arrepiente, no contempla la posibilidad de restaurar el camino que ha perdido o de volver al propósito de Yahweh cuando se ha desviado de él. Mire cómo lo plantea Mateo capítulo 19 en el versículo 8. Mire lo que dice. Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10 del capítulo 19. Dice la Biblia, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hasta aún los más cercanos a él tenían un problema en el corazón. ¿Qué fue lo que Yeshua dice aquí en esta palabra? Dice que por la dureza del corazón de los israelitas, Yahweh les permitió repudiar a las mujeres, o a sus esposas, pero al principio no fue así. Es decir, por la falta de arrepentimiento y de perdón de ellos y de sus mujeres cuando cometían una falta el uno con el otro, incluyendo la fornicación y el adulterio, entonces fue que Yahweh permitió que ellos se divorciaran. Esto quiere decir que cuando entre creyentes ocurre adulterio, si ellos no tienen el corazón duro, si ellos pueden el uno perdonar y el otro arrepentirse, entonces el matrimonio se puede restaurar totalmente. Y la restauración bíblica es que queda mejor que como estaba antes. Entonces, si el matrimonio se restaura, no hay la necesidad de separarse o de divorciarse. Pero la cosa era tan bárbara que los que adulteraban no se arrepentían y aquellos para los cuales se cometía el adulterio tampoco querían perdonar. Y no solamente eso, que los que se miraban a futuro en una situación de esto no querían caer en ella porque decían, igual nosotros vamos a hacer lo mismo, que en el versículo 10 los discípulos dijeron, si esta es la condición del hombre con la mujer, que uno tiene que estar condenado a vivir con ella el resto de su vida, pase lo que pase, y que lo que suceda hay que perdonarlo, y que uno tiene que arrepentirse, es mejor no casarse, nos quedamos solos. Y ahí es donde Yeshua los confronta y le dice, venga, el problema es que ustedes no pueden resistir quedarse solos, porque ustedes no tienen don de continencia, ni tampoco fueron hechos para vivir solos. Por lo tanto, es mejor que ustedes consideren lo que les estoy diciendo, y es que tienen un corazón duro, arrepiéntanse de todo este asunto para que les sea cambiado el corazón. Una cosa tremenda esta palabra.
no cree en la revelación, en la sobrenaturalidad de Yahweh. Marcos capítulo 16, verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Yahshua les reprochó la incredulidad a los 11 y la dureza de su corazón, dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15. Entonces él, además de reprenderlos, les da una orden en el verso 15 y le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en el 17 dice, y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y los enfermos sanarán. O sea que la gente de corazón duro no va a ver liberados por su mano, es decir, no va a echar fuera demonios, no van a hablar en lenguas, no tomarán en las manos serpientes, no ocurrirá que beban un veneno y que el veneno no les haga daño, tampoco sanarán a los enfermos. Eso no va a ocurrir porque ellos tienen un problema para creer. Ellos tienen un problema para creer. Ellos tienen un problema para ver lo sobrenatural. Aun cuando ocurriera, ellos no lo van a ver. La Biblia habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 2, de un hombre que era ciego de nacimiento, que Yahshua sanó, y los líderes religiosos de la época no creían que ese era el mismo hombre que ahora estaba viendo. Entonces, el problema no es que los milagros ocurran, el problema es que la falta de fe de usted no le permite ver aquellos milagros aun cuando estén enfrente de sus ojos. La incredulidad hace eso. Séptima característica de un corazón duro. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Yahweh. Entonces, la séptima característica es que atesoran ira para sí, la van guardando. Así como las buenas obras se atesoran en el cielo para que un día recibamos una corona, estos lo que hacen es acumular la ira para que llegado el momento toda la ira de Yahweh caiga sobre ellos. Tremenda esta característica. Octava característica de un corazón duro. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Dice la Biblia que tienen el entendimiento en las tinieblas. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Yahweh por la ignorancia que en ellos hay. O sea, entendimiento entenebrecido en tiniebla, ignorancia de la vida de Yahweh por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esto quiere decir que el corazón duro también guía a
todo tipo de inmoralidad sexual. Son inmorales sexualmente, no pueden salir de ahí y la razón es que como perdieron la sensibilidad, se desarrolla una avidez o un deseo incontrolable por la impureza y entonces viven en inmoralidad sexual. Declaran los milagros para otros, hasta pueden ocurrir milagros en otros, pero en ellos no. Ellos no creen ni siquiera lo que dice. He mencionado 8 características que tiene un corazón duro, un corazón que desagrada a Yahweh. Ese test tiene que hacerlo usted de manera personal. La conclusión es de manera personal y debe llevarlo a tomar una decisión personal. Porque aquel que tiene un corazón duro y se arrepiente, se vuelve a Yahweh, comienza a escuchar su voz, comienza a ver lo que Él ha determinado y comienza a caminar en ello, entonces la vida para Él es transformada. Padre, queremos bendecirte en esta hora. Exaltamos tu nombre por la oportunidad que tenemos de poder escuchar una palabra como esta que nos exhorta, que nos guía, que nos hace ser conscientes de nuestras realidades para que podamos nosotros reflexionar y tomar decisiones en ello. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Que Yahweh te bendiga y te guarde.